Bueno, gracias otra vez por la participación que me dan. Realmente me honra, de veras lo digo, poder compartir con ustedes este tiempo y espero que pueda ser provechoso, fructífero para cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Hay algunas cosas que no me gustan, por ejemplo, esto que tengo puesto en la oreja, no es lo mío, trato de evitarlo. Pero bueno, tengo un perro acá que ladra todo el tiempo. Y si yo le empiezo a gritar al perro que se calle, peor. Entonces me pongo esto y con esto por lo menos trato de, por el micrófono más que nada, porque me molesta a mí y también lo va a molestar a ustedes. Por eso lo uso, pero no me gusta mucho. O sea, y molesta bastante. Bueno, queridos hermanos, como les decía recién, siempre hablar de la palabra de Dios, diría yo, poder meditar en ella, escudriñar la Biblia es un privilegio. Y a veces lo tomamos como una costumbre, lo tomamos como algo que hay que hacer, pero cuando uno comienza a ahondar, a profundizar, se da cuenta de los genuinos beneficios que tiene el estudio de la palabra. Entonces, yo los motivo a ustedes, a cada uno de ustedes, a poder profundizar en ella. Esta forma que usamos hoy, que también nos ha hecho, como uno de los hermanos oraba también, este mecanismo de utilizar las redes y utilizar Zoom y Meet y Jitsi y Teams y Skype y todo lo que anda dando vuelta, lo usamos a todo, nos ha venido muy bien y nos ha hecho poder continuar con nuestras actividades y nos ha hecho poder seguir estudiando la palabra. Pero tiene sus contrariedades, digamos, ¿no? Yo sé que el tiempo que uno puede estar atento es poco, y más hasta ahora, ¿no? Y más cuando el que habla no tiene demasiado atractivo en la forma, digamos, ¿no? Entonces eh, se hace complicado. Y trataré de hacerlo breve en esta noche para evitar que se me duerma, porque este pasaje tiene sus problemas, ¿no? Recuerden que acá se durmió uno y se murió, se cayó por la ventana. Espero que nadie esté en un tercer piso y garantícenme que nadie está cerca de una ventana. Fíjense que no tengan vidrio alrededor también, cosa de no perjudicarse, que después se cortan con un vidrio. Vamos a tratar de analizar el capítulo 20 de Hechos. Hoy, según el programa que Mario me acercó, nos toca del versículo 1 al versículo 16 del capítulo 20. Lamentablemente no he estado en las reuniones anteriores y bueno, a lo mejor digo cosas que otros han dicho y yo les pido disculpas por eso, pero bueno, es parte también de esta forma, ¿no? Cuando uno va a continuar un tema que ha sido empezado por otro, es probable que se repitan cosas o que se omitan algunas pensando que otro las dijo. Entonces, eso tiene sus complejidades. Pero de todas maneras, otra vez, siempre es muy bueno estudiar de la palabra de Dios. No sé cómo ustedes tienen estos mecanismos, cómo lo hacen. Yo les pido que con total libertad usted se puede desmutear, si lo pueden hacer, no sé si lo pueden hacer, esto lo habilita el anfitrión, y puedan preguntar o comentar algo. Preguntar, si preguntan, traten de no preguntar nada difícil, porque no voy a poder decirlo mucho. O sea, sencillo lo que pregunten, y si pueden aportar, aporten mucho, y si hablan mucho mejor, así hablo menos yo, con lo cual allí estaríamos bárbaros. Vamos a participar de la lectura de los primeros 16 versículos de este capítulo. Me gustaría que ustedes lo puedan ir desmuteando si se puede, si no, díganme, lo leo yo, y que ustedes puedan ir leyendo un versículo cada uno, 2 o 3 cada uno, lo que quieran, digamos, o alguien que quiera leer todo, mejor, como ustedes quieran, y vamos a leer estos primeros 16 versículos. ¿Lo podemos hacer así? Si no, los leo yo, díganme. Dale, leo del 1 al 6, así hacemos dinámico. Dale, dale. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Estamos en Hechos 22. Y después de recorrer aquellas regiones,
y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Leo hasta el 12. Bueno. Dale, lee vos. Ok. Dice versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al 3er piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fue grandemente consolado. Leo hasta el 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy bien, gracias por la rapidez, por lo dinámico de la lectura y por lo bien leído que estuvo. Bueno, este es un capítulo extraño, ¿no? Dicho en el buen sentido de la palabra. Acá vamos a tener un montón de nombres, ciudades, ¿no? Y cosas que tienen que ver con un viaje, ¿no? Me moví de acá para allá, después pasé por este lado, después por el otro. Bueno, hay un montón de detalles en cuanto a la movilidad, al movimiento que Pablo tuvo en todos estos días, que fueron meses. Y después, a partir del versículo 17, cambia totalmente el mecanismo, la forma de escribir de Lucas, ¿no? Aquí. Y se dedica específicamente a un discurso, ¿no? Pasa de algo muy general a algo muy particular, ¿no? Entonces nosotros hoy vamos a hablar un poquito de esas generalidades. Y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la particularidad del discurso, ¿no? Este capítulo es hermoso y muchas veces le damos esa característica de hermoso por la segunda parte, que tiene que ver con el discurso de despedida de Pablo, que es muy tierno, es hermoso y que nos deja muy lindas enseñanzas. Pero hoy nos vamos a tocar hablar de algo que pareciese ser un poquito más árido, pero no tenemos que olvidarnos del contexto en el que estamos aquí. Estamos dentro del tercer viaje misionero de Pablo. Hay una sentida preocupación de Pablo, y se nota, algunos dividen esta parte, ¿no? del libro de Hechos, siendo el capítulo 20 la iniciación del 6º módulo, según algunos lo establecen, con el hecho de que, o diciendo de que Pablo en este tiempo yo adhiero a esto, claramente, va a ocuparse de un aspecto doctrinal
diríamos más precisamente apologético. Es decir, va a ocuparse de hacer defensa de la doctrina, de la enseñanza bíblica, y esto tiene un correlato con la realidad muy importante. Pablo había hecho ya 2 viajes misioneros, está el tercero. El evangelio había corrido. Las iglesias se habían establecido en diferentes lugares con una explosión extraordinaria que ustedes habrán visto, por supuesto, en los viajes anteriores. Yo no voy a repetir sobre esto. Pero el apóstol se empieza a dar cuenta que les está faltando, a diferencia de nosotros, les está faltando la consolidación porque no tienen textos, no tienen escritos que avalen o que profundicen los, entre comillas, nuevos conceptos que el apóstol está llevando adelante, por ejemplo, como el hecho de la salvación para los gentiles. Había muchos judaizantes que entendieron esto, y no solamente falsos profetas, sino cristianos genuinos, auténticos, que habían entendido que había que mantener algunas tradiciones judías. Y entonces Pablo se da cuenta de esto y dice, pero hay que consolidar esto. Es más, en este periodo que hemos leído, se entiende que se escribió Romanos. Y Romanos es justamente una carta en defensa. Romanos y 2 Corintios. Se entiende que se escribió en este periodo que hemos leído. En realidad no es 2 Corintios, sino 4 Corintios. Ustedes saben que los Corintios son 4 cartas, no, teóricamente son 4, no 2. En realidad la primera es 1 y la segunda está formada por 3, según dicen algunos. Hay algunas cosas no del todo claras, pero en definitiva decimos que Pablo se encarga en este tiempo de consolidar la doctrina. Y acá lo hemos leído así sutilmente con algunas de las cosas que hemos leído, ¿no? El apóstol ya no está discutiendo demasiado, no está enfrentando a los religiosos y a los que tenían doctrinas extrañas en la sinagoga. Fíjense que el capítulo comienza diciendo, después que cesó el alboroto, parece que Pablo se escondió, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se mantuvo quieto durante el alboroto que ustedes estudiaron en el capítulo anterior, ¿no? De todo lo que significaba ahí la adoración a Artemisa y a la reina y todo lo que tenía que ver con la idolatría. Él pareciera como que lo deja pasar y dice, bueno, que una vez que se calmaron las aguas, de alguna manera, dice, bueno, llamó a los discípulos y habiéndolo exhortado, fíjense, ¿no? Llama a los discípulos, los exhorta, gasta tiempo con ellos, profundiza en la enseñanza. Abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? Comienza un viaje, pero no se va sin antes exhortarlos, mostrarles su afecto y consolidar la enseñanza de los principios que Dios le había manifestado a él y que él tenía que poner de manifiesto en aquellas iglesias que se estaban formando y que necesitaban, como ninguna otra, la presencia de la palabra genuina de Dios, que no estaba concluida, no estaba terminada aún, y entonces no había textos para consolidar esto, ¿no? Y dice, y después de recoger de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, otra vez, ¿no? El concepto, exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Me quedo con esta expresión aquí, abundancia de palabra. El apóstol otra vez se está dedicando a enseñar la Escritura. Quiero hacer una simple, sencilla, modesta, humilde reflexión sobre esto, ¿no? Momentos difíciles se avecinaban sobre las iglesias. Satanás no estaba conforme con el crecimiento del Evangelio, obviamente. Había contrariedades, había dificultades, porque lo dije varias veces, no estaba terminado el texto, no había mucha documentación escrita. Pablo se da cuenta de eso. El campo estaba propicio para la erosión, para que las falsas doctrinas o los malos entendidos comenzasen a pulular. Y cada uno, hoy no es tan fácil, de alguna manera y peor de otra. Hoy en día yo estoy a 80 kilómetros donde están ustedes, más o menos, y podemos, yo escucharlos a ustedes y ustedes a mí, ustedes enseñarme de la palabra de Dios y yo escuchar. En aquel tiempo no podíamos.
Entonces, en cada ciudad, en cada comunidad, se instanciaba una enseñanza que si era errónea, por más que fuese bien intencionada, iba a traer problemas en la doctrina. Y se iban a formar divisiones, se iban a formar iglesias que no seguían una misma línea doctrinal. En nuestros días pasan cosas similares, el tiempo es difícil. La erosión de los valores erróneos de nuestros días, que han llegado a extremos que no había visto yo, al menos, yo ya tengo 59 años, no lo había visto al menos en mi juventud. Como aquellas cosas que antes se hacían en la oscuridad, o se decían en la oscuridad, hoy se dicen desde las plataformas, se dicen desde los púlpitos, y no me refiero a la iglesia solamente, se dicen desde los micrófonos, defendiéndolas y elevándolas como cosas correctas, ¿no? La Escritura dice claramente, a los buenos llamarán malo y a los malos llamarán bueno. En esa etapa estamos hoy, donde hay un cuestionamiento a los valores, donde hay peligro, hermanos, ¿no? Hay peligro de la instanciación de falsas y nuevas doctrinas, o algunas no tan nuevas, algunas viejas ya, y como nunca entonces debemos indagar, escudriñar y preocuparnos por el estudio de la palabra de Dios. Y entiendo que muchas veces, quizás no le pase a ustedes, gastamos mucho tiempo en nuestras reuniones, en la alabanza, cosa que está bien, gastamos tiempo en las actividades sociales, y a lo mejor restringimos tiempo a la palabra de Dios. No lo veo mal, siempre y cuando tengamos nosotros tiempos específicos de estudio de la palabra de Dios, porque lo único que permanece es la palabra de Dios. Las demás cosas pasarán, su palabra no. Entonces, los motivos, especialmente a los jóvenes, porque son el presente y el futuro de la iglesia, hasta que el Señor nos venga a buscar, a que con denuedo avancen en el estudio, tengan el peso que tenía Pablo. Es una de las cosas que en esta época a mí en lo personal más me preocupa. ¿Cómo hacer para que no se haga nuestro cristianismo un cristianismo laxo, que de alguna manera está previsto en la palabra de Dios y profetizado? Pero ¿cómo hacer para que transmitir en otros el apego a los fundamentos, a los principios de la palabra de Dios? En aquel tiempo no había muchas opciones. Pablo tenía que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y escribir y escribir y escribir y consolidar esta doctrina, esta enseñanza. Y vaya si lo hizo muy bien, ¿no? La palabra de Dios, Dios hizo su parte, logró que el texto bíblico llegara a nuestra época de una manera intachable. Inclusive hoy ya hay versiones horribles de la palabra de Dios. Permítame la expresión, hermano. Pero tenemos que estar preparados y profundizar en el estudio. No hay nada que sea más sólido que el alimento que encontramos en la palabra de Dios. Y este es un ejemplo que me deja a mí, Pablo, en esta porción de 16 versículos que acabamos de leer, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que pasa luego, ¿no? En los versículos 7 al 12. Aquí, en este viaje que hace el apóstol, ¿no? Que lo podemos dividir en dos partes, digamos, una primera parte, en una primera etapa hasta Grecia, luego hasta Mileto. Ahí, leyendo un poquito Stott hace una comparación que según él, Lucas hace, entre el viaje del Señor a Jerusalén y el viaje de Pablo a Jerusalén, porque no nos olvidemos que el apóstol tenía como objetivo llegar a Jerusalén. Vamos a leer Primera de Corintios, por favor, perdón, 2 de Corintios 11:28. Si alguno lo encuentra, lo lee, por favor. Está acá nomás, pero 2 de Corintios. Yo estoy en un lugar muy chiquito y tengo el apunte en la tabla arriba de la rodilla, la Biblia media colgando acá, tengo muy poco espacio, así que si ustedes me ayudan en la lectura, me hacen un gran favor. No tengo un escritorio muy cómodo. 2 Corintios 11:28. Si alguno lo encuentra, si no, yo lo leo, dice. Adelante. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Se entiende, no? El apóstol está preocupado por todas las iglesias. Él lo está diciendo, acuérdense que 2 Corintios se escribe por acá. No entremos en detalle con eso porque no es trascendental. Se entiende por acá, es contemporáneo con lo que estamos nosotros leyendo.
Alguien que busque 12:20 de 2 Corintios. Ahí nomás. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal y como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hasta ahí, fíjense esa expresión rara de Pablo, ¿no? Dice, y que ustedes me reciban como ustedes no quieren. Él teme que llegue a Corinto y que los corintios hayan virado, hayan cambiado, hayan recibido falsas enseñanzas y Pablo venga a decir cosas que ellos no quieren escuchar. Además de haber virado en sus conductas morales, espirituales, éticas, que ese es otro tema. Y en el último lugar, acá en 2 Corintios 13:6, dice, ya se lo leo yo, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Les dice, lo que yo llevo para Corintios, cuando pase por ahí, va a ser la verdadera palabra de Dios. Su objetivo aquí a esta altura era ir a Jerusalén. Tenía esta preocupación en el viaje y mientras viaja se encarga de ir consolidando la doctrina. Fíjense que ya no está tan presente en él el hecho de salir a los pueblos a predicar el evangelio. No, está en otra etapa de su vida. Está consolidando la doctrina. Y no porque el otro fuese malo, sino porque las iglesias ya cumplían su rol en esos lugares llevando a otros. De hecho, ustedes si miran, y no tenemos tiempo de quedarnos acá, pero el tiempo me vuela, pero si miran ustedes, van a ver que hay varios que lo acompañan. Y todos esos que lo acompañan, ¿de dónde salieron? Son todas personas frutos de las iglesias, son representantes de las iglesias que enviaban ofrendas a Jerusalén. Otra gran enseñanza que me deja Pablo acá. Pablo no se manda solo. Empieza a tener, dice que son 9 en realidad la comitiva, que empiezan a viajar con él tal de que son representantes de iglesias que enviaban ofrenda a los que estaban en Jerusalén. Vamos a leer algún pasaje en Hechos, por ejemplo, 24:17. Si alguien lo puede encontrar y me lo lee, mejor. Y otros que busquen Romanos 15, del 25 al 29. Hechos 24:17 dice, pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrenda. Ahora vamos a completar esa idea en Romanos capítulo 15, 25, 29. Versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Se entiende ahí el criterio, no? Pablo está escribiendo esto en Corinto, en este viaje, en este tiempo que estamos nosotros transcurriendo. Y les dice, yo voy a Jerusalén a llevar ofrenda de Macedonia y Acaya. ¿Y de dónde eran los que estaban acompañándolo? De esa zona. Eran como testigos de esto que pasa. También está Lucas ahí como testigo, ¿no? Que no nos tenemos que olvidar que el doctor Lucas acompaña a Pablo en esta etapa, ¿no? Entonces, acá el concepto, él tenía como 2 grandes viajes como objetivo, uno Jerusalén y otro Roma. Quería ir a España y llegar a Roma. Esa era un poco la estructura que Pablo tenía de aquí en adelante y sabía que pronto iba a terminar su misión. Pero aquí hay algo importante. Fíjense, el Evangelio sale de Jerusalén y son los hermanos de Jerusalén los que están ahora teniendo necesidad. Y las iglesias de Acaya y de Macedonia, que habían sido fruto de la salida de aquellos hombres que salieron desde allí, estaban ahora participando de los sufrimientos de estos hermanos y llevándole ofrendas para que ellos pudiesen estar mejor y pudiesen paliar la crisis que estaban viviendo. ¿Qué ejemplo, no?
también esto para nosotros, ¿no? Si alguien dice, bueno, ¿cuáles son las grandes iglesias de la antigüedad? Bueno, uno puede decir Jerusalén la primera, Antioquía, ok. Son aquellas que, bueno, Jerusalén estaban los popes ahí, ¿no? Los más importantes, los apóstoles, ahí habían quedado ellos. Sin embargo, estos hermanos tuvieron la visión y la mirada y el objetivo de ayudar a aquellos que estaban pasando por problemas y dificultades. Honro, hermanos, que ustedes estén preocupados por Corrientes y estén preocupados por Santiago del Estero. Gloria a Dios por eso. Y que Dios los bendiga y los prospere en este tiempo. Que nuestra mirada no se centre en nosotros. Que nuestra mirada no se quede en nuestro triunfo, en nuestra muy buena actualidad hoy o en nuestra mala actualidad. Hay iglesias que dicen, nosotros no podemos ayudar a otros porque somos poquitos. Y otras que dicen, nosotros somos muy grandes. Y entonces mucho tenemos nosotros, nos concentramos en nosotros mismos. Ambos extremos son malos. La iglesia tiene que mirar hacia afuera y saber que hay necesidades en otro montón de lugares. Bueno, este párrafo con tantos nombres y tantos viajes me enseña también esto acerca de esta mirada de estos hermanos. Pablo es un transmisor, pero él les había enseñado claramente lo que significaba la ofrenda, ¿no? Y lo que significaba preocuparse y ocuparse de las realidades de otros. Avanzamos rápidamente porque el tiempo se me va. Yo les voy a nombrar nada más algunos versículos para hacer este viaje que Pablo hace hacia Jerusalén. Esta es una parte comparable de alguna manera. Esto que voy a decir lo transcribo de lo que escribe Stott. Según Stott, Lucas dice, al igual que Jesús, Pablo viajó con un grupo de discípulos. Es cierto, viajó con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, se le oponían judíos hostiles que querían quitarle la vida. Es cierto, lo leemos ahí en versículo 3, versículo 19. Al igual que Jesús, Pablo recibió 3 predicciones sucesivas acerca de su pasión y sufrimiento, y es cierto. Pablo recibe y sabe que va a sufrir, que no la va a pasar bien, igual que el Señor Jesucristo. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar dispuesto a entregar su vida. Eso está claro en 20, capítulo 24 y 21, capítulo 13. Al igual que Jesús, Pablo declaró no abandonar su misión y no ser desviado de ella. Al igual que Jesús, expresó su total entrega a la voluntad de Dios. Por eso, Lucas se supone que hace una comparación entre aquel camino a Jerusalén del Señor Jesucristo y este camino del apóstol Pablo, porque se identifican claramente en estos aspectos. Son incuestionables. No sé si era la idea o no de Lucas escribirlo, pero es cierto que esto es prácticamente incuestionable. Y como leímos hoy, vamos a leer, vamos a leer Romanos, capítulo 15, versículo 23 al 28, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, fíjense el concepto, ¿no? No teniendo más campo en estas regiones, dice Pablo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, él está ahí, en esa zona, en este momento, cuando vaya a España, le está escribiendo a los romanos, ir a vosotros, ¿no? A Roma, a los romanos, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él quería llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿no? Y yo la llevo, está diciendo el apóstol, voy a Jerusalén con este grupo de hermanos, pero mi objetivo también es estar en Roma. Él escribe a los romanos, quiere estar con ellos, ¿no? Me muestra el amor del apóstol Pablo hacia aquel pueblo a quien estaba escribiendo. No se quedó con escribir, ¿no? Quiso estar llegando. Y quiero ser rápido, porque el tiempo se me va. Luego tenemos allí nuestro pasaje, una situación muy particular donde este hombre que está sentado allí en una ventana, en un tercer piso, está escuchando de la palabra de Dios a través de Pablo, ¿no? Y bueno, y tiene un accidente, ¿no? Y quiero hacer una reflexión aquí, porque hay algo que me parece que el apóstol Pablo que Lucas nota, porque tenía una predisposición a notarlo. Vamos a dejarlo claro ahí, ¿no? Leo para terminar el versículo 5, habiéndole adelantado, nos esperaron en Troas, estoy leyendo el 5, capítulo 20, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos.
Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, otra vez el apóstol se queda, y se queda, y enseña, y se queda, y enseña, y se queda, y enseña, y comparte. Allí aparece la presencia de Timoteo, ¿no? Que se empezaba a encontrar con él en Troas, pero no se encuentran en Troas. Entonces se empezaba a encontrar con él en Éfeso, no se encuentran y avanza. Pablo camina un poquito más y lo encuentra. Se supone que en Troas ahí lo ve a Timoteo, ¿no? Y con él comparte un tiempo también, porque Timoteo es el que les da noticias de lo que estaba pasando en Corinto, y se alegra Pablo de las cosas que pasaban en Corinto. Nos quedamos ahí. Luego dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Le queda poquito, dice, ¿qué tengo que hacer? Hablarles mucho de la Biblia. No organizo un asado, no. Dice, vamos a un asado, porque por ahí no nos vemos más, vamos a comer un asado juntos, no hace eso. Dice, y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. No sé lo que habló, la verdad que no dice. Dice que salía el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, pero dice claramente que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, ¿no? Qué extraordinario esto, ¿no? Muchas lámparas. ¿Qué significa? Primero que eran muchos, porque las lámparas las llevaban ellos, ¿no? De cada uno que iba. Llevaban sus lámparas, porque luego se acompañaban en el viaje de vuelta, ¿no? Llevaban sus lámparas. Había muchas lámparas. Quiere decir que mantuviesen la luz, se mantuvieron despiertos. No es que la empezaron a apagar. Decir, bueno, ya que acá no ve nadie en esta esquina, apagamos la lámpara y nos dormimos acá. No parece haber esa intención en lo que estar ahí, ¿no? Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Concepto acá, la persona se duerme, está cansado, no se va, no se quiere ir. No es que no le interesó el mensaje, si no se hubiese ido. Bueno, a lo mejor si se iba quedaba expuesto, ponele. Pero él se duerme, escuchando la palabra de Dios, se cae y dice, fue levantado muerto. Acá hay opiniones. Yo me quedo con lo que dice Hechos literalmente, ¿por qué? Porque el que lo escribe es Lucas, que es médico. No lo escribe cualquiera. Lucas dice, fue levantado muerto, es decir, lo levantaron muerto, estaba muerto. Lo dice Lucas, que era médico, no lo digo yo, digamos. O sea, después hay uno que cuestiona y dice, no, en aquel tiempo la manera de identificar si alguien estaba muerto o no era con la respiración. Entonces, lo que pasó es que se pegó un flor de golpe, se le cortó la respiración, cuando lo quisieron levantar, pareció muerto, para explicar el milagro que luego sucede. No dice, entonces descendió Pablo, o sea, para estar en el tercer piso, se cayó al piso, desde el tercer piso al suelo, dice, y se echó sobre él, y abrazándolo se dijo, no os alarméis, pues está vivo. Algunos dicen, no, en realidad no es que resucitó, no es que Pablo resucitó, sino lo que pasó es que como se pegó semejante golpe, se le cortó la respiración y ahí resucitó. Yo me quedo con lo que dice Lucas, que la persona estaba muerta. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, no sé, digo, bueno, ya que se cayó se paró la reunión ahí, bueno, aprovechamos, hacemos la cena, nos comimos, partimos el pan, pero después siguió hasta el alba, dice. Por lo menos 4 o 5 horas más, digo yo. Serían, vamos a poner las 12 de la noche, qué sé yo. Siguió hasta el alba, 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta ahí siguió la exposición de Pablo, ¿no? Extraordinario la entrega de este hombre, la preocupación, por eso le decía al principio que hay una genuina preocupación de Pablo para que las personas reciban la doctrina, tal que lo pone de manifiesto en su esfuerzo para que ellos reciban de la palabra de Dios. Ahora acá hay algo importante, hermano, que me quisiera rescatar. Cuando Lucas escribe su evangelio, hace una apreciación muy particular sobre la misión de los 70, que ahora lo vamos a ver. Pero nosotros venimos de un contexto acá. Ustedes recuerden, usted lo vio en el capítulo 19 seguro, el contexto de lo que significaba la diosa Diana. No estamos en Éfeso acá, yo sé eso. Pero de todas maneras, la idea religiosa de la época tenía que ver con lo sobrenatural.
¿Por qué tenía semejante preponderancia Diana? Porque había caído del cielo. Este era el criterio. Había venido del cielo y esto era algo que decían muchos que habían visto, y entonces la ponían en un lugar extraordinario, tal que ahí el escribano tiene que decir en el capítulo 19, dice, señores, nadie duda del poder de Diana y de la importancia de Diana. No porque vengan esto a cuestionarla, le vamos a hacer un problema, déjenlo, si nadie duda de eso. Cosa que era conocida en la zona. Hagamos paréntesis en este contexto. Vamos a Lucas, capítulo 10. Porque creo poder sacar aquí una enseñanza práctica para nuestras vidas. Y con esto terminar porque el tiempo se me ha ido. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 10. Al final de este pasaje, donde el Señor los envía sin calzado repuesto, ¿no? sin alforja, los 70, de 2 en 2, y estamos en eso, ¿no? Está en la explosión del Evangelio. Recuerden, el ministerio, Cristo el misionero, Cristo elige a 12, los discípulos, y ahora elige a 70, le dice a los 70, rogad pues ustedes que Dios mande abrir a la mies, porque la mies es mucha. O sea, hay un carácter potenciador, una explosión de siervos al servicio de la obra de extensión del Evangelio. Y esto se está cumpliendo allí en Hechos, ¿no? Y Lucas, cuando vuelven los 70, dicen los 70, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, perdónenme que no me detengan el pasaje, pero no es el objetivo, no es el tema. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un varón. Le dice, sí, yo sé. Dice, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Una manifestación extraordinaria de poder. Y el Señor le dice, es cierto, yo veía a Satanás caer desde el cielo. Algunos dicen, bueno, está hablando de la tentación, no importa. Lo que está diciendo es, sé que Satanás se rinde ante el poder de Jesucristo. Esto es claro. Puesto de manifiesto en ustedes que lo ven. He aquí, dice el Señor, no se olviden, le está diciendo de alguna manera, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, con todo lo que significa esto. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta expresión la recoge Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas es un científico. Y estamos hablando acá de cosas sobrenaturales. Pero me quedo con este pasaje, hermano, y es hermoso para mí. Pero, dice Lucas, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Extraordinario. Es lo que pasa allá. Lo pone en práctica Pablo. Pablo podría haber hecho de la resurrección de Eutico un baluarte en aquella sociedad que valoraba tanto estas cosas sobrenaturales, podría haberle hecho un baluarte para llevar honra y gloria y renombre al mensaje y a la doctrina que le estaba promulgando, y no lo hizo. Se regocijaron que estuviese resucitado. Punto, siguió la reunión. Permítanme simplificarlo de esa manera. Lucas les dice aquí, el Señor Jesucristo le dice a los 70, no, hermano, no se dejen llevar por lo que ven. Claro que Dios es poderoso. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos y espiritualizamos cosas que a lo mejor no corresponden que espiritualicemos. O nos dejamos llevar por cuestiones humanas. Decimos, fíjate cómo Dios obró. Fíjate que juntó esto, con lo otro, y fíjate la maravilla que hizo acá. Y no digo que no. Acá nadie está negando. El propio Señor Jesucristo les dice, no se hagan, es cierto, yo sé que tengo poder, que me van a contar a mí. Yo soy la fuente de poder. Yo lo sé a eso. Pero no se regocijen con eso. Regocíjense con el más grande de los milagros que puede existir sobre la faz de la tierra. Es que ustedes estén escritos en el libro de la vida, en los cielos. Que tengan salvación, para ser más preciso. De eso regocíjense, porque ¿saben qué? Resucitar a muerto a mí me cuesta poco, dice el Señor. Yo pestaneo y resucita. Pero salvarlo a ustedes me cuesta entregar la vida.
Que ustedes puedan ir al cielo significa que yo tenga que morir. Entonces realcemos realmente el valor que tiene en nuestra vida aquellas cosas que corresponden al ámbito espiritual, sin espiritualizar aquellas que son muy buenas, pero que a lo mejor no corresponden a ese ámbito, porque eso es una trampa del diablo. A veces sacamos una foto, como no conozco demasiado la iglesia de ustedes, lo puedo decir con libertad, sin ánimo de ofender a nadie, pero conozco la mía. A veces vamos a un lado y vemos cómo los hermanos espiritualizan la alabanza, ¿no? Y cómo hacen manifestaciones externas, ¿no? De lo que le pasa por adentro. Y está mal, no digo que esté mal, digo que eso no me tiene que llamar la atención. Lo que me tiene que llamar la atención es cómo, de una manera milagrosa, pero dolorosa, el Señor Jesucristo entregó su vida por mí. El mayor de los milagros está dentro mío, no afuera. El mayor de los milagros no es que Dios cure a una persona que lo pueda hacer, claro que lo puede hacer. El mayor de los milagros es que Dios salve a una persona, porque para eso tuvo que morir Cristo. Y si nos quedamos en la sutileza de lo externo y le damos a lo externo más valor que lo interno, cometeremos un grave error, porque esas cosas rápidamente pierden vigencia. Hoy me asombro de que pase esta cosa, no voy a nombrar ninguna para no ser ofensivo. Mañana esta cosa ya pasó 1, 2, 3 veces, ya no me asombra más. Pasado me asombra otra y pasado otra. Y el día que dejan de suceder aquellas, habré dicho, uy, ¿qué le pasa a la iglesia que ya no tiene tantas manifestaciones como antes? ¿Estaré evaluando bien? ¿O estaré evaluando equivocado? Gracias a Dios que aquí Pablo nos deja la lección. Él no hizo uso de esto, lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Lucas lo nota. Y lo nota porque había estado presente allá. Cuando el Señor le dijo, no le den importancia a esas cosas, ¿eh? Claro que yo tengo poder, pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que hago en la vida de cada uno de nosotros. O usted no lo ve. O aquel que ha venido del mundo y que ha sido rescatado por la obra de Cristo en la cruz, no puede agradecer como ninguna otra cosa a Dios que ha transformado su vida. Y que ha hecho una obra que desde adentro va afuera y no de afuera para adentro. Y que hoy puede cantar lo que antes no cantaba y puede pedir perdón si antes no perdía, y hoy puede, y bueno, y todo lo que puede hacer hoy no lo podía hacer antes, y todo lo que antes podía hacer hoy no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado una vida, pero esto le costó al Señor Jesucristo su sacrificio en la cruz. Pablo está yendo, le queda poco, lo sabe, está yendo a ser sacrificado. Por eso creo yo que le da mayor valor a este aspecto de realmente darle trascendencia a las cosas que la tienen. No sé qué dijo Pablo en ese discurso, en la Biblia no lo dice, y yo no lo puedo inventar. A lo mejor alguno se podría largar a decir algo, yo no puedo decir nada. Seguro sé que estaba fortaleciendo la doctrina. De ese discurso nada puedo decir, pero creo que uno de los aspectos de este milagro hecho aquí es justamente darle el lugar necesario. Por eso también cesan aquellas cosas que son represadas por la Escritura. Esto fortalece el hecho de que una vez que está completa la Escritura, ya no tienen valor estas manifestaciones. Cesan esos dones. ¿Por qué cesan? Justamente porque está la palabra. Porque si no, el eje estaría, como está en muchos casos hoy en día, en la sanidad, en la lengua, en lo que fuese, en la profecía, ¿no? En los milagros. Por eso cesa, porque se reemplaza lo externo, que no es malo, y que no tiene por qué no venir de Dios, sino se reemplaza por lo interno, que es lo que realmente vale. Por eso es que en esta época nosotros no estamos creyendo de alguna manera en estas manifestaciones. Termina el pasaje, ¿no? Allí, con otra declaración del viaje. Dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, siempre no me sale nunca, navegando de allí, y al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo por Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Esto lo habíamos hablado. Ahora aquí, con esto cierro, hay algunas estrategias. Pablo no dice, bueno, yo voy a ir por
por donde me parece, porque el Señor me va a proteger. No, no. Ellos van por un lado y van por otro, porque sabía que estaban tramando. Él no toma el barco, porque sabía que si tomaba el barco lo tiraban al agua y se acababa. Y entonces el Señor se lo mostró y él tomó también decisiones sabias, no espiritualizó todo. No dijo, bueno, el Señor quiere tirarme, me tirará y me salvará el mismo pez que lo salvó a Jonás. No dice eso. Él toma decisiones en función de los elementos y las herramientas que Dios le da para tomar decisiones, como nos pasa a nosotros también en nuestros días. A veces llevamos las cosas a niveles espirituales tales que dejamos de ver las señales que Dios nos manda, ¿no? Y esto no es bueno tampoco. No tengo más tiempo, ya estoy hablando como 45 minutos. El tiempo que me habían dado era ese y lo cierro acá. Esperando que no se hayan aburrido demasiado, que ninguno se haya caído. Y si se cayó, que lo resucite otro. Yo no voy a poder. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere el miércoles que viene con la otra parte del mensaje, si es que no me echan antes, y agradezco otra vez el tiempo que me dieron. Gracias, hermano.